Ya estaba pesadita. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? Muy buenas noches para todos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Que la gracia de Dios esté todos juntos. ¿Cómo me les ha ido? No sé si hay alguien allí en YouTube. Queremos saludarlo. Si hay personas allí, usted puede escribir allí quién es usted. Un, dos, tres. Un, dos, tres por usted, que está allí detrás de la cámara de su celular. O bueno, detrás no, al frente. El que está por arriba, está por abajo, está por atrás, está cunclillado, así no se decía. Ok, hemos venido a estudiar y hemos venido estudiando la carta de Jacobo, o la epístola de Jacobo, ¿sí? Si usted se puede ubicar allí. Y si Mateo nos ayuda allí con, si alguien está allí y escribe su nombre, me dice si yo lo nombro aquí, para que, para que sea reconocido y reconocido aquí. Ok, muy bien. Vamos a ubicarnos ahí, hemos venido estudiando entonces la carta, la epístola de Jacobo, y vamos a ubicarnos allí en la diapositiva, Mateo, si me ayudas allí, la 24, y está allí las tres postulaciones. Espero que usted las tenga allí, las repetimos rápidamente para los que se están uniendo. Encontramos tres postulaciones allí en la carta, en esta epístola de Santiago. Una es qué hacer en diversas pruebas, la otra es la confianza en Dios y otra es la necesidad de la sabiduría. En la primera postura, la diapositiva número 30, en qué hacer en diversas pruebas, vimos tres puntos claves allí. Estando en la tentación, la recompensa, ¿cierto? Cómo comprender la prueba y el equilibrio. ¿Listo? Me llama la atención allí en el equilibrio, por lo general siempre hablamos del oído. No sé si son los recursos que toma Jacobo, de hablar del oído, de hablar de la lengua, ¿sí? Recursos que uno toma para que el mensaje pueda llegar, claro. Rápidamente también nos ubicamos allá en la 38, que fue la que vimos, la confianza en Dios o la fe en Dios, ¿cierto? Y vimos tres aquí puntos esenciales: la parcialidad, cómo queda la fe sin obras y la lengua, ¿cierto? Y hace 8 días terminamos con este músculo, la lengua. Me gustaría, si me puedes regalar allí la 48, por favor. En la 48, la palabra fe en el hebreo es emuná, y aquí tengo el pictograma, ¿cierto? Y son tres postulaciones o tres referencias o tres verdades sobre la palabra emuná en hebreo, que es verdad, fidelidad, fe y firmeza. Y allá en fe es fidelidad. En algunas versiones, cuando está hablando del fruto del Espíritu, dice más: el fruto del Espíritu es fidelidad, gozo, paz. ¿Sí? Hay versiones que no anuncia ya fe, sino dice fidelidad. Y si me regalas la 49 también, si uno le hace recuento por el pictograma, que es Alem, Men, Nun, ¿sí? Y G, para, saqué este pensamiento. Dice: el Todopoderoso envía al caos. Cuando hablamos del Todopoderoso siempre hablamos de la cabeza de buey. Cuando hablamos del caos hablamos de la mem, de las aguas,
¿cierto? Entonces por eso saqué este enunciado ahí. El Todopoderoso envía al caos una estaca. Cuando hablamos allí de la Bab, estamos hablando de una estaca que sostiene una carpa, que es su semilla. Ahora, ¿cuál fue la estaca que envía el Todopoderoso? Su semilla. Jesús, su semilla, ¿cierto? Y da vida a todo aquel que lo ve. Ahora, utiliza allá termino allá diciendo lo ve, porque el escritor de Romanos, o sea, el apóstol Pablo, dice que el que creyere, ¿cierto? El que creyere. ¿Y cómo yo creo? Para creer lo primero que tengo que hacer es ver. Y allá no estoy diciendo que pues no van a poder creer los que no ven, o sea, los ciegos, no. Porque uno no solamente ve con los ojos, sino está viendo allá, o sea, teniendo claridad. Y a eso es que me refiero allí con este pensamiento. No lo había tratado, entonces, lo habíamos tratado en otros momentos, pero no lo había tratado aquí, entonces quise enunciarlo. Entonces vamos a ubicarnos en la 54, en la diapositiva 54. Mateo por ahí, hasta que chatea con los que están allí en las redes sociales. ¿Sí? ¡Ay! No, pero está bien, está bien, está bien. Que los saludes, claro, está bien. Que se vayan uniendo, que se vayan. Si ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? No sé, Sandra está allí. Mm, Ese, me- no, y es que lo que digo es porque pues han estado un poquito con gripa y como llovió tan duro, entonces, pero bueno, sí. Ok, muy bien. Entramos a la tercera postura. A esta tercera postura que encontramos aquí, permítame aquí, yo lo pongo un poquito más grande, que me gusta tener esto grande para poderlo leer bien. Entramos a la última postura. ¿Cuál es la tercera postura? Si vimos que una es que hacer en diversas pruebas, la otra es la fe en Dios, ¿cuál nos falta por ver? La sabiduría, la necesidad de la sabiduría. Ahora, estuvimos viendo que ya cuando menciona en el capítulo 1, Jacobo, cuando menciona allí el versículo favorito, ese se volvió un versículo favorito para mí, verso 5, capítulo 1, verso 5. Léalo conmigo fuerte. 1, 2 y 3. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Esto es lo que vamos a mirar. De aquí en adelante vamos a mirar un poco sobre esto. El que esté falto de sabiduría. Ya la palabra sabiduría, ya la habíamos visto, ya la palabra sabiduría es Sofía, ¿no? Sofía, Sofía, sabiduría. ¿Qué quiere decir Sofía? Claridad. Diga conmigo, claridad. Entonces, cuando yo estoy pidiendo sabiduría, ¿qué estoy pidiendo? Tener claridad, o sea, luz. Hay un refrán popular que dice, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Quién es rey? El que tiene, ¿qué? Más luz de los que no tienen luz. Ya se te ha caído 3 veces, te está empezando ¿por qué te están pensando? Por R de rosado, por R de crayón o de marcador. Entonces, vean qué tan importante. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Ok, muy bien. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que el que tiene más que luz, el que tiene más luz.
luz, entendimiento. Sí, Señor. Sí. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Vea lo que dice el apóstol Pablo allí. Vea lo que dice. Dice capítulo 1, verso 18. Sí, Señor. Todavía. Vea lo que dice. Porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? Yupi, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que presumen tener ¿qué? Claridad. Hablemoslos de una vez con el significado. Aquellos que presumen tener ¿qué? Claridad, entendimiento, porque esa es otra palabra que vamos a mirar ahora. Una es Sofía, otra es Sofo. Sofo es entendimiento, claridad, excelencia o inteligencia, sí, pero extrema. Vamos a utilizar allí ahorita un recurso y vamos a mirarlo, porque el apóstol Pablo hace mención también de una palabra allí que me gusta mucho, que quiero que pensemos si nos alcanza esta noche. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es muy bonito. El apóstol aquí está diciendo, ok, muy bien, ya que los que tienen el conocimiento no han tomado ese recurso para tener la claridad y poder llegar a sí mismo a Dios, pues fácil. Algo que para ellos es una tontería o una locura, pues Dios se ha placido de eso que el mundo desecha para salvar a aquellos que creen en esa locura. Ahora, allí estamos nosotros. Más adelante dice que esa locura se la dio a los débiles, a los que no entendían, a los sencillos. Y allí pues entramos todos, ¿sí? Porque quién es más sabio de quién, y aquí es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, el anciano o maestro o para algunos momentos rabino, ¿no? Quiero hacer una salvedad. En este periodo de tiempo, el rabinato no había. O sea, cuando nosotros escuchamos ahí que unos le decían rabí o raboni, ¿sí? Que le decían al Señor Jesús, no era porque hubiera rabinos. La palabra allí, raboni, es maestro, maestro mayor. O sea, es un maestro mayor. Se toma un recurso de como el máximo. Ya después es cuando montan las sinagogas, porque en ese periodo de tiempo tampoco habían sinagogas. Las sinagogas nacen después del primer siglo, ¿sí? Donde ya no hay templo, entonces lo que sí había eran lugares de estudio, que eran donde iban y se reunían, ¿sí? En algunos momentos sería muy bueno, aquí hago propaganda a los videos de Bacari, para que miren por allá esos videos. Muy bonito porque les van a enseñar un poquito de historia, algo que nosotros no teníamos ese recurso, pero ahora sí lo tenemos y ahora lo sabemos. Y él mismo lo explica, el rabinato no estaba en ese tiempo, las sinagogas no estaban en ese tiempo, pero sí habían lugares de estudio de la palabra donde se reunían a orar y a estudiar, no solamente en el atrio de los gentiles o en el pórtico de los gentiles, que era lo que rodeaba al templo, sino también en otros lugares. Y lo que se decía de rabí o raboni o rabino, ¿sí? Lo que quería decir era
maestro mayor, o sea, un maestro. Por eso le decía maestro, maestro. En otras versiones dice maestro, maestro, ¿sí? En otras dice rabino. Para mí, o sea, para la ayuda, puedo yo decir, y es lo que hemos venido diciendo, Santiago, Jacobo, siendo hermano de Jesús, no fue llamado al apostolado como los 12 apóstoles. Entonces tampoco sería mencionado como los apóstoles del Cordero de Apocalipsis. Pero sí es una persona de alto prestigio, maestro, pastor, porque allá anciano, anciano es igual, dícese de pastor, dícese de maestro, ¿sí? Y allá dice que los apóstoles, y más el apóstol Pablo, le pedía, ya te doy la palabra, sí, 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 o como ahorita les gusta llamarse, ¿no? Bishop. Bishop es obispo, ¿sí? Ahora, sí, no, es que ahorita les está gustando cambiarse los nombres, entonces ya no les gusta, sí. Pero sigamos. Está bien, no, está bien el punto. Entonces, como para hacer esa salvedad, por si alguno no lo había entendido, y lo podemos tener. Para mí, entonces, como es el maestro mayor, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 15, como es el maestro mayor, es el único que da, es el último que habla ya y todos esperan la dirección de Jacobo, allá en Hechos capítulo 15. Entonces, para mí, tomando ese recurso de rabino, o sea, de maestro mayor, entonces lo anuncio por ese lado, por si, como estamos saliendo por YouTube, tengo que hacer esos puntos, o si no, después van y me cuelgan los 44 que nos ven. Ok, vamos a ubicarnos en el texto donde vamos a arrancar, la necesidad de sabiduría. Entonces vamos a ubicarnos en capítulo 3, verso 13 en adelante. Y hay una buena pregunta que aquí hace Santiago o Jacobo, le hace a los creyentes, le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, no hice una pregunta allí, yo hice una declaración. Ahora hago una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él mismo se la contesta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces no sé si Mateito podemos mirar el paralelismo allá en diferentes versiones si la tenemos. Y entonces vamos a mirar allí, y usted va a mirar allí, y yo voy a mirar aquí. Y quiero que miremos algunas veces en Biblia White o Guateguay, como yo lo digo, y tu mamá coge y me dice, vea, no es así. Ok, vea lo que dice ahí. El primero, ¿cierto? El primero dice que es la Biblia de las Américas. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su conducta las obras de mansedumbre, de sabiduría. En mansedumbre de sabiduría. Y entonces aquí utiliza, dice, ok, muy bien. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre su conducta en mansedumbre de sabiduría. Y esto es importante. Aquí. Ya ahorita vamos a mirar allí por qué es importante. En la que le sigue dice, quien es sabio y avisado. Me gusta esta versión porque este punto es la antigua que está diciendo, ¿quién es sabio y avisado? Y yo dije, ¿por qué avisado? Porque allí ahorita vamos a mirar la palabra que está utilizando allá, solamente la utilizan en esa referencia, o sea, Jacobo solamente la utiliza y solamente es utilizada en ese momento esa palabra que quiere decir una persona experimentada, un perito. Ahora, esa palabra perito, ¿a quién se la hemos escuchado? Ah, y ahorita vamos a analizarla si nos da el tiempo. La Dios habla hoy, vea lo que dice.
si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre. ¿Que lo qué? Demuestre. Muchos de nosotros nos hacemos sabios y muchos queremos ser entendidos en todo. Bueno, si usted es sabio y entendido, pues demuestre que usted es sabio y entendido. ¿En qué? En su buena conducta. El apóstol, o bueno, discúlpeme, aquí Santiago, el anciano Santiago, está hablando de la conducta y tácate, le martilla. ¿Por qué? Porque no hay de otra manera que podemos demostrar que somos creyentes si no es a través de qué? De nuestra conducta. ¿Se acuerdan allí cuando estuvimos analizando el huíos de Dios? ¿Se acuerda qué es huíos? ¿Cómo? El carácter. ¿El carácter de quién? Del Padre. O sea, el carácter del Padre en el Hijo. ¿Y cómo podemos ver el carácter del Padre en el Hijo? Pues por la forma como el Hijo actúa. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? ¿Quieren ver al Padre? ¿Quieren ver al Padre? Sí, sí. Pues véanme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, esto es interesante. Y entonces aquí también aquí Santiago o Jacobo nos está exhortando a qué? A tener eso mismo, a tener esa conducta, esa buena conducta. Miremos la nueva versión internacional, la NTV. Si ustedes son sabios y entendidos y entienden mejor, si ustedes son sabios y entienden, ¿qué dice ahí? Los caminos de Dios. Demuestren viviendo una vida, ¿qué dice ahí? Honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Ok, muy bien. ¿Para qué pedimos sabiduría? Muchos piden sabiduría para poder hacer negocios o tomar decisiones, ¿cierto? ¿Por qué camino cojo? Dame Dios sabiduría, ¿cierto? Voy a hacer ejercicio como los chicos que están haciendo ejercicio. Voy a hacer ejercicio, Señor, dame sabiduría y fuerza. ¿Sí? Voy a emprender un negocio. Señor, dame sabiduría. O cuando uno comete errores, que dice, uy, Señor, dame sabiduría. Pues para eso es la sabiduría. Pues la sabiduría va un poquito más allá. La sabiduría es entender un poco más, saber un poco más, tener luz, tener entendimiento. Pero el que ya ha tenido entendimiento, ¿qué debe hacer? Mostrarlo y vivir. Y no recuerdo, creo que es Salomón, creo que en uno de los proverbios dice que cada día trae ¿qué? No, que cada día trae, estamos hablando de la sabiduría, no estamos hablando del afán. Cada día trae ¿qué? Sabiduría. Cada día trae ¿qué? Sabiduría. Cada día arroja más sabiduría. Cada día yo tengo más luz. ¿Para qué? Para vivir el día que sigue. Pero como dice allá la canción, esa canción antigua del profeta que visionario, tropecé de nuevo con la misma piedra. Digo que profeta visionario porque pues está diciendo algo que es muy, muy cierto. Veamos la Biblia para todos. PDT. Hay entre, sí, PDT. No te confundas con la, sí, con la PDT, sí, es TDT, sí. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con... Ah, espérate un segundo acá. Entonces aquí vamos a tener que ver dos cosas. El que es sabio tiene que ser humilde. Recuerda que yo cogí y le dije a usted que leyéramos el capítulo 1, verso 5. ¿Cómo termina el capítulo 1, verso 5? ¿Cómo termina el verso 5?
todos abundantemente, sin reproche, y les será dado. Lo voy a leer todo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos, que dice, abundantemente y sin reproche. Son las características del que tiene sabiduría. Las características del que tiene sabiduría es que da la sabiduría abundantemente. ¿Cómo se reconoce que hay un buen maestro? Porque no se deja guardado nada. E intenta enseñar aún más, e intenta pasarle todo el conocimiento ¿a quién? Al alumno. Y se lo da ¿qué? Sin reproche, o sea, le enseña y le enseña y le enseña. Y si él necesita más, se le sigue enseñando y se le da herramientas suficientes para que ¿qué? Para que aprenda y aprenda y aprenda. En este tiempo que he estado estudiando y que he hecho varios cursos, cada uno de los profesores dice, no puedo darles todo porque el diplomado o porque el curso es corto, de 8 o 10 horas. Pero lo que sí puedo hacerle es enunciarle la mayor cantidad de cosas para que usted vaya y les investigue. Claro, hablaremos de la gran mayoría, pero si me hace falta, le daré las herramientas. Fuera de eso, le diré en qué libros puede usted sustentar, qué es lo que usted puede leer, qué es lo que puede hacer. ¿Para qué? Para que usted logre el objetivo y para que usted pueda tener los mejores recursos. Ahora, tenemos la palabra, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Y si esta palabra profética es la más segura, pues sabemos que aquí mismo está el entendimiento de Dios para nosotros. Y veamos la TLA. Veamos la TLA. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo bien y portándose con humildad. Ok. ¿Qué tal si nos ubicamos, Mateito? Ok. Vayamos ubicando allí ¿qué? En este verso, pero en la Biblia para todos, porque la otra no sé si todavía ya está. Y vamos a ubicarnos allí en la parte interlineal para poderlo mirar. ¿Quién es sabio? Allá la palabra sabio, tócala para poderla mirar. Y vamos a ir parte por parte. Quiero construir ese versículo y quiero que construyamos ese versículo para poder tener el mayor entendimiento. Si estamos hablando de sabiduría, necesitamos tener ¿qué? Sí, pero ¿qué necesitamos tener? La mayor luz del texto. ¿Sí o no? Si estamos hablando de sabiduría y vamos a hablar de entender y del entendimiento, pues tenemos que encontrar ¿qué? La mayor luz. ¿Y cómo yo encuentro la mayor luz? Pues sabiendo qué palabras se dijeron ahí. Para poder construir ¿qué? El pensamiento. Y es de esa manera como yo quiero que nosotros lo tengamos. Allá la palabra es sofos, que quiere decir sabios, sabio y perito, experto. Cuando uno quiere valorar una casa, ¿qué hace? Llama a un perito. ¿Por qué el perito? Porque el perito sabe, ¿sí?, sobre la longitud, el apreciado y cómo usted la puede vender y el valor que verdaderamente tiene en su localidad y todo en cuanto a un perito, metro cuadrado, ubicación, estrato, todo. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto y ve que hay un despelote.
Porque todos tratan de qué. Por lo general nosotros tratamos de seguir a alguien. Y esa persona, por lo general, cuando nosotros la vemos que conoce mucho, que sabe mucho, pues tratamos de qué. Sí, pero tratamos de como de honrarlo y tenerlo como de wow, ¿sí o no? Si viniera el señor presidente a nuestra congregación, entonces uno dice, wow, el señor presidente, va a venir el señor presidente. Nunca lo vamos, ¿qué hubo? Y el que diga que hubo es como para quitar, como para menospreciar. Pero por lo general lo vemos y le trataríamos de dar ¿qué? Honra, altura. Y aquí habían estos de la iglesia de Corinto, estaban totalmente divididos. Y el apóstol Pablo viene a traer claridad. ¿Viene a traer qué? Claridad. Vea, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a qué? Carnales, niños, bebés, nepios, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. O sea, tu estómago todavía no resiste, porque tu mente todavía no tiene qué? Claridad. Muy bien. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, no sois carnales y andáis como los como hombres. Ahora, espérate un segundo. Aquí en la iglesia de Corinto van a encontrar ¿qué? Hombres y mujeres. Si está hablando con hombres y mujeres y cuando dice andáis como hombres, ¿se refiere a qué clase de hombre? Se refiere a un hombre natural. Y eso lo vamos a ver ahorita también en este mismo capítulo. Un hombre natural. Ahora, lo que está diciendo aquí, está utilizando la referencia diciendo, ustedes son carnales. Y un carnal es un bebé espiritual. Y un bebé espiritual es un hombre natural. Y un hombre natural no tiene conciencia de lo divino. O sea, cuando ustedes se acercan a Dios y cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos ¿qué? Experimentar un cambio. Claro que nosotros comenzamos como niños y cuando somos niños somos adiestrados y entre más grande, pues mejor va a ser la instrucción, más hábiles seremos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando seamos perfectos. Pero aquí está diciendo, ustedes simplemente se comportan como un hombre natural, como una persona que ni siquiera ha recibido a Cristo. Pero vea lo que sigue allá. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿En dónde vemos esto? Pues lo vemos afuera, ¿cierto? Vemos afuera que uno dice, yo soy liberal, yo soy conservador, no, yo soy del polo, yo soy del este, no, yo soy de este presidente, yo soy de aquel, no, yo sigo a este, yo sigo a la oposición, yo sigo a la delincuencia, ¿cierto? ¿Encontramos en dónde? En el mundo encontramos que hay que extremos, o que hay personas que deciden, pero eso no es en el cuerpo de Cristo. Cristo no está dividido. Es más, le regalo un pensamiento o lo que sucedía en la antigüedad. Era una sola iglesia. Era una sola iglesia. Somos nosotros en este tiempo en donde no hay una sola iglesia. Todos queremos buscar posición, buscar. Allá nadie buscaba posición. Todos eran llamados, todos hacían. Es más, si ustedes se dan cuenta, ya cuando está en Hechos de los Apóstoles, Felipe. ¿Quién le decía a Felipe que no evangelizara? Nadie. Ahí no dicen que Felipe le decía, no evangelice.
Pero vaya y encontremos a alguien de nuestras congregaciones evangelizando o haciendo otras cosas, ¿qué va a decir el pastor? Espérese, usted no tiene la autoridad, usted no tiene... Eso no es de Cristo, porque Cristo está unido. O piense usted en las iglesias grandes que solamente invitan a los que piensan igual. Piensan igual. ¿Es que Cristo está dividido en pensamientos? No. Pablo pensaba de una manera, Pedro pensaba de otra manera, Santiago pensaba de otra manera, Juan pensaba de otra manera. No, utilizaban recursos para llevar el mensaje, pero el mensaje era uno: Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y esto es importante. Entonces, esto es lo que viene diciendo acá. Entonces, imagínense nosotros siendo unos de aquí, otros de allí, otros de allí, otros de allí. ¿Cómo somos? Carnales. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concibió al Señor. O sea, como recibió. No interesa cómo escuchó, cómo decidió. Ahora, ¿quién era más capaz? ¿Pablo o Apolos? O sea, nosotros no podemos decir quién es más capaz. No, Pablo tenía unas fortalezas, Apolo tenía unas fortalezas. Yo no puedo decir qué es más necesario, mi mano derecha o mi mano izquierda. No, no puedo decir eso. Porque yo me veo como una persona normal cuando tengo las dos manos. ¿Sí? Porque si yo tuviera solamente una mano, voy a ser impedido a vivir normalmente. ¿Mm? Y no estoy ofendiendo a nadie, solamente estoy diciendo que ¿cómo es un cuerpo normal? Un cuerpo desarrollado normalmente y con todos sus miembros. ¿Mm? Entonces allí dice, servidores, ok, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha ¿qué? Dado Dios. ¿Utilizando qué recurso? Utilizando a Pablo y utilizando a Apolo. Y en otro momento a Cefas también, que es Pedro. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Yo siembro una matica, riego la matica, la abono la matica, me voy a dormir y cuando yo llego, la matica ya creció. Yo me voy por un tiempo, vengo y mis hijos ya están más grandes, ya están más viejos y yo digo, wow. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Aquí lo que está diciendo es que nosotros no podemos esforzar a alguien. Si yo cojo una matica y le empiezo a hacer así, ¿qué hago? La rompo, la daño. ¿Mm? Debe tener su crecimiento, ¿qué? Natural. Y ese crecimiento natural, ¿quién lo da? Dios. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Dice, y el que, bueno, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como el que he entendido que, porque ya dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puede poner el fundamento? Según ese texto, ¿quién puede poner el fundamento? ¿Y qué es un perito? Un experto. Muy bien, Mateo. Un experto. Pero Sapilos. Uy, gánate uno, mi amor. Gánate uno. Gánate uno. ¿Está conmigo? Ah,
Entonces, para que yo pueda evangelizar, para que mi vida sea objetiva, para que yo pueda demostrar a Cristo bien y poner un buen fundamento en el otro, ¿qué tengo que tener? Tengo que ser experto. Y eso, por lo general, nos lo enseñan y nos lo dicen en las iglesias, pero nunca nos dan las herramientas para nosotros ser expertos. Y tampoco nos animan a ser expertos. Es que nosotros necesitamos ser expertos. De por sí, ¿qué sucede después de que uno sale del jardín? Entra al colegio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya eres experto ¿en dónde? En el jardín. Y pasas al bachillerato. ¿Eso qué quiere decir? Que ya eres experto ¿en dónde? Del colegio. Y después de cada momento, estás buscando ¿qué? Un logro mayor, un logro mayor. ¿Para cuándo? Para cuando seas ¿qué? Grande, puedas ¿qué? Tener una objetividad, tener una claridad hacia dónde yo voy. El niño pequeño, uno le pregunta a un niño pequeño, ¿y usted qué quiere ser? Batman, Superman, bombero, policía. Cuando llega al colegio, ¿usted qué quiere ser? Futbolista, cantante, ¿cierto? Ahorita, TikToker, ¿sí? Influencer. Después cuando llega a bachillerato ya lo es, pero le falta, ¿cierto? ¿Y usted qué quiere? Entonces ya la expectativa de cómo venía ya ha cambiado. Y cuando uno es adulto, ya mira qué. Las fuerzas, las fortalezas que uno tiene, cuáles son las debilidades, cuáles son, qué es lo que le gustaría hacer, si le gustaría ser jefe, si le gustaría ser obrero, si le gustaría ser profesional o estudiar una carrera intermedia, algo, ¿sí o no? Es lo que está diciendo acá. Entonces vea, como perito, arquitecto, puse el fundamento. Y otro que edificará encima. ¿Eso qué quiere decir? Yo hice una labor, pero hay alguien que va a hacer otra labor con ustedes. O es que hay un profesor, bueno, tú sí tuviste una profesora, no, ¿quién fue la que tuvo una profesora desde en la primaria, casi toda en la primaria? ¿A tú? Ah, sí, fuiste tú. Toda tu primaria tuviste una misma profesora. Bueno, está bien, pero no fue la misma en bachillerato. Entonces, en bachillerato vas a tener otros que construyan en ti. ¿Sí me hago entender? Y es lo que está diciendo Pablo. Ok, yo puse el fundamento, Cristo. Pero hay otros que van a venir y van a predicar y vas a escuchar y vas a aprender y te vas a dotar y vas a empezar a vestirte, a capacitarte, a formarte. Pero necesitas formarte, no solamente recibir ¿qué? Sabiduría, sabiduría, sabiduría y sin dar. Porque necesitamos dar. Y entonces vaya conmigo nuevamente allí a Santiago. Y vea lo que dice Santiago, allí Santiago. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿qué dice? Por sus buenas obras en sabia mansedumbre. Vamos a estudiar aquí en este punto la necesidad de sabiduría, 4 postulaciones o 4 puntos, porque ya tenemos una postulación, la necesidad de la sabiduría. Y en esta necesidad de sabiduría vamos a ver 4 puntos. Y estos 4 puntos son interesantes porque los separé desde este punto. Vea, celos. Celos, malditos celos. No, esa no. Porque yo nomás diría, entonces apréndase la canción. Celos. Egoísmo. Murmuración. La injusticia en el corazón y el corazón envanecido. Gracias. La injusticia y el corazón envanecido. Entonces vamos a mirar estos 4 puntos. ¿Por qué vamos a mirar estos 4 puntos? Los celos, el egoísmo, la murmuración
y la injusticia y el corazón envanecido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el texto? Muestre que por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquel que es sabio debe ser ¿qué? Manso para enseñar. Me gusta ese texto, no lo tenía ahorita, pero creo que está en Mateo, si me ayudas a buscarlo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si me ayudas a buscarlo allí es muy fácil. Mateito también lo puede buscar. No lo tengo aquí, pero yo sé que está en Mateo capítulo 11, 17. Sí es. Casi siempre me equivoco, pero hoy le llegué. Mateo 11, 24, mamá. 29. Pero vean, comencemos, leamos desde el 25. Eso es muy bonito. Este versículo lo estaba leyendo, pero solamente cité ahorita los versículos de arriba. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a estos niños. Y ya hablamos de la condición de niño, ¿no? La condición de niño es que me pongan pañal, ¿sí? Para poder entrar al cielo, ¿sí? Sino que es a aquellos que han menospreciado. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Wow, este texto es interesante. Un día de estos profundizaremos aquí. Venid a mí, todos los que ¿qué? Estáis trabajados y cargados, a todos aquellos que quieran crecer, todos aquellos que dicen, pero es que este me enseña de una manera, pero este me enseña de otra, yo estoy confundido, yo estoy angustiado, no puedo salir de este mal, no puedo salir de esta dificultad. ¿Usted sí sabía que cuando uno aprende sabiduría, es sano? ¿Es sano? En Isaías 53 dice, el castigo de su paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Y allá la palabra curar no es curar de sanidad, sino curar de la maldición del pecado. Porque veníamos de una condición del pecado y de la única manera que podemos ser curados es cuando Cristo o cuando Jesús murió en la cruz. ¿Nos liberó de qué? De la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Y al entender ese punto, mi vida tiene sanidad. Puedo vivir la vida de otra manera. Puedo vivir tranquilo, puedo estar tranquilo sabiendo que Dios está por mí. Entonces, la sabiduría, el conocimiento trae sanidad. La sabiduría, el conocimiento trae tranquilidad. La sabiduría, el conocimiento trae objetividad. La sabiduría, el conocimiento te hace sabio, porque dice que hace que sabio al sencillo. Ahora, ya después de hacerte sabio, que esta sabiduría no se vuelva al revés, ¿no? Porque por ahí dicen que no hay nada más peligroso que darle poder a un pobre. Y pues la idea no es de que esa sabiduría que ya se te ha entregado a ti no te resulte en vanagloria, sino que te resulte en qué? En humildad para enseñar. Eso es lo que dice la palabra. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de qué. ¿Por qué voy a aprender de él? ¿Y cómo uno sabe que él es manso y humilde de corazón? ¿Cómo acaba de decir? Te alabo, Padre.
si el Cristo, como lo presenta Juan, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, Él tiene todo el poder. Si Él tiene todo el poder, el Cristo, entonces ¿para qué va a alabar a Dios? Entonces muchos dicen, no, ahí alaba a Dios, porque de todas maneras nos tiene que enseñar a nosotros. No, porque la humildad, la mansedumbre, Él está diciendo, lo está reconociendo aquí en estos textos como Dios. No, lo está reconociendo como Padre. Y si lo está reconociendo como Padre, Él está diciendo, tú eres Padre, yo soy ¿qué? Yo soy hijo, tú eres quien me enseña, tú eres el que me dice qué debo hacer, porque en ese tiempo el Padre era el que guiaba a sus hijos. Un texto que pues en estos momentos, sí tengo minuticos para decirlo, a nosotros se nos enseña en un texto, en Génesis capítulo 2, dice que cuando Adán vio a Eva, ¿cierto? O a la mujer, dijo, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿cierto? Por tanto dejará el hombre, ¿a quién? A su padre. Eso es mentira. Históricamente eso es mentira. No, 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 pero eso es mentira. Porque ustedes recuerdan lo que yo les enseñé del matrimonio. Sí, no, yo les enseñé del matrimonio que cuál es una de las bases del matrimonio. Que el hombre dice, voy a ir a hacerte morada. ¿Y en dónde hacía morada? En la casa de los papás. Entonces, ¿dejará al hombre a su padre y a su madre? No, la que dejaba a su padre y a su madre, el texto lo está diciendo, pero hay que entenderlo muy bien, porque el que va a dejar al padre y a su madre es la mujer, porque en ese tiempo, los hijos de Jacob, ¿tenían mujeres? ¿Tenían hijos? ¿Y quién era el patriarca? ¿Y todos vivían en donde? Abraham dijo, mis siervos tienen hijos, mis siervos tienen hijos. O sea, él era patriarca de los siervos de los siervos de los siervos. O sea, era cabezas. ¿Está conmigo? ¿Esto qué quiere decir? Reconocimiento de autoridad. Reconocen quién tiene la autoridad. Y entonces aquí Jesús está diciendo, tú eres mi padre. Y es más, Jesús promete y dice, yo voy a ir a hacer moradas. ¿En dónde? En la casa de mi padre. Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a mirar, a organizarlas. ¿Cómo así? Entonces, no hay el hombre que deje a su padre, sino es la mujer que deja a su padre. Es más, no sé si usted recuerda, no sé si usted ha leído mucha de la historia, pero si había un hombre de la tribu de Leví o un hombre de la tribu de Judá y había una mujer de la tribu de Neftalí, la mujer le tocaba llevar, era preferible que la mujer se fuera, o era más visto o mejor visto, que la mujer se fuera a la otra tribu y no el hombre venir a esta tribu. El hombre de la tribu de Judá, cuando se casaba con una mujer de Neftalí, el hombre no venía, no porque perdía su posesión, le tocaba a la mujer porque el hombre sí tenía posesión. La mujer no tenía posesión, pero la mujer era la que daba la posición al hombre o a los hijos. ¡Wow! Esto es interesante. Esto es importante porque habla de quién tiene sabiduría. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es porque Él tiene esa sabiduría. Cuando somos parte que dice que somos parte del cuerpo de Cristo, es porque Él tiene la sabiduría. Y si Él tiene la sabiduría, pues yo debo que estar pegado allí. El pámpano que está pegado debe estar allí, pero también tiene que dar ¿qué? Fruto.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? Aprendan de mí, porque yo estoy sujeto a mi Padre y aprendo de él. Y me dejo enseñar de él, me dejo instruir por él, me dejo guiar por él. ¿Qué sucedió en el huerto de Getsemaní? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Tú tienes el propósito, tú lo tienes, no soy yo te sigo. ¿Mm? Por ahí hay un dicho, ¿cómo es que dice? Dime tan alto, ¿cómo es que? Dime que es alto y te diré, ¿cómo es que? Dime, no, bueno, hay un dicho que es así, que por decir le dicen al, sí, que es casi nuevo, sí, que le dicen a uno y uno dice, "Di- dime qué tan alto y saltaré o algunas cosas así. La idea es esa, sí, estoy hoy como el chapulín. Entonces, vamos a mirar, vayamos una vez más a Santiago capítulo 3 mientras mi esposa me busca el refrán. ¿Sí? Entonces, estamos allí mirando, si me regala la diapositiva, Bob. Entonces vamos a mirar estos 4 puntos. Estos 4 puntos. La sabiduría, la necesidad de la sabiduría, vamos a mirarlo desde el punto de los celos, del egoísmo, de la murmuración, de la injusticia y el corazón envanecido. Y aquí hay un lío, porque la palabra celos, aunque es celos, como celar, ahí no es celar, ahí es codiciar, porque los celos son codicia. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que los celos son codicia? Los celos son codicia. ¿Sí? Los celos son codicia. Verso 14. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal y la diabólica. Aquí yo tengo la traducción al lenguaje actual y quiero leerles, tengo 3 versiones y quiero leerles en las 3 versiones. Verso 14, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargos. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Esa es la traducción al lenguaje actual. La traducción antigua, vea lo que dice la traducción antigua, la 1909, dice, pero si tienen envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes ni seáis mentirosos contra la verdad. Aquí ya no hay la palabra celos. Ya no existe aquí la palabra celos. O bueno, sí existe, pero en su otra versión. Envidia amarga. Y vean lo que dice en la palabra de Dios para todos. Dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. ¿Qué sucede con los celos? Con lo que yo conozco como celos en nuestra etapa. Lo que yo conozco como celos, que es lo que me venden a mí como celos, es que yo no quiero que mi esposa la miren, que mi esposa hable con fulano, hable con sutano, ¿cierto? ¿Usted cree que esos son los celos que están aquí? Pero ¿qué es la codicia? La codicia es que yo quiero lo que tienen los demás, ¿cierto? Yo deseo lo que tienen los demás.
Yo estoy, uy, pero es que ¿por qué se tiene y por qué? Pero es que yo necesito tener, pero es que yo... A eso sí se refiere este texto. Claro. ¿No? Por eso es que dice en el verso 14 de la traducción de la 1909, dice, pero si tienen envidia amarga, ¿qué es envidia? Pues codicia. Ahí la tengo. Ay, claro, gracias, papá. ¿Mm? Pero si tienen envidia amarga y contención en vuestro corazón, pero este porque tiene, uy, pero es que, pero yo necesito tener más, yo quiero tener. Ah, entonces ahí ya me salgo de la sabiduría. Porque allí yo buscaría la sabiduría para qué? Para mi propósito. Y esto no es, ahí ya se sale del propósito de la sabiduría. ¿Sí? No os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Y vamos a dejar ahí para poder arrancar. ¿Qué tal? Es interesante. Ya cuando nos introducimos a lo que está allí, al texto, a la palabra, ya vemos las cosas diferentes y ya podemos vivir. Esto lo más importante, mi amigo, mis hermanos, los que están en YouTube y los que van a ver este video por YouTube y ustedes los que están aquí, lo más importante es que esto nos ayude a crecer y no seamos iguales. Porque si aprendemos esto y somos necios y seguimos igual, más adelante vamos a encontrarnos con un texto que va a decir, eso les hará pecar. Porque el entendimiento viene y se le demanda al que es entendido. Y cuando se le demanda, espero que no haya ningún error, porque eso se le contará como pecado. ¿Mm? Vamos ahora. Padre, te damos gracias, gracias Dios Todopoderoso, eres tú. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra perfecciona el sencillo, porque tu palabra nos muestra tu justicia, porque tu palabra nos revela tu verdad, porque tu palabra nos enseña el camino por donde debemos ir, porque tu palabra es nuestro ayo, porque tu palabra quita toda impureza y nos perfecciona para hacernos y presentarnos perfectos delante de tu presencia. Permítenos conocer más, permítenos entender más, permítenos ser sabios para poder enseñar al que lo necesita, para poder instruir al que lo necesita, para poder enseñarle a aquel que está necesitado de sabiduría, para poder mostrar tu camino y mostrar tu gracia y mostrar tu verdad y que tu nombre sea reconocido por 1000 generaciones. Porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestra salvación, porque tú eres nuestro refugio. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde por este mismo canal. Bueno, por este mismo canal no tanto, pero sí. Chao.